Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra y como pueden ver vamos a preparar una deliciosa fajita de res guisada a la mexicana. No te la puedes perder. Y aquí te voy a ir pasando los ingredientes que vamos a necesitar, pero lo primero que vamos a hacer es limpiar la fajita. Compramos una fajita, son aproximadamente 2 libras, más o menos comen entre 3 y 4 personas. Pero la vamos a limpiar, le vamos a quitar toda la grasa que se pueda con un buen cuchillo filoso y ya que esté lista, entonces la vamos a cortar de esta forma. A mí me gusta cortarla primero en tiras largas, luego volteo y empiezo a cortar en cuadros pequeños. Y todo esto lo vamos a poner en un plato para luego pasar a cocinarlo. Y así es como queda la carne bien cortadita. Si ves pedacitos de grasa que no te gusten, se la puedes ir quitando o se la puedes dejar, es según tu gusto. Y vamos a tomar unas ramitas de cilantro, las voy a hacer como un rollito y así las voy a cortar para que quede más finito. No me gusta ponerle mucho porque no quiero que sepa mucho a cilantro, nada más para darle un ligero sabor. Vamos a poner aceite en un sartén y vamos a agregar la carne a dorar. Y si llegaste hasta aquí y estás viendo esta receta, aprovecho para pedirte que te suscribas a mi canal. Y vamos a agregarle sal al gusto, y pimienta. Revolvemos un poco para que se condimente bien la carne de la sal y la pimienta. Y lo vamos a dejar así para que se continúe cocinando la carne. Ya empieza a soltar su jugo. Y la vamos a tapar para que de esta forma se empiece a suavizar la carne. Luego abrimos y revolvemos un poco para que se cocine muy bien toda la carne. Lo que tenemos que hacer con este guisado es que la carne quede bien suavecita. Vamos a tapar de nuevo y luego abrimos y si vemos que se le está terminando su propio jugo, le vamos a agregar como un cuartito de agua para que se siga cocinando y quede todavía aún más suave. La carne se continúa cocinando, el agua se va a ir evaporando y cuando tú veas que ya está realmente suave, entonces ya vamos a dejar que se termine de evaporar todo el agua para que se empiece a dorar y es ahí cuando le vamos a poner la cebolla que picamos finamente. Esta es entre un cuarto a media cebolla, depende del tamaño y qué tanto te guste el sabor de la cebolla. También cortamos chile serrano, yo corté 2 chiles grandes y lo mezclamos. Recuerda que como siempre dejo los ingredientes escritos al final del video. Y ya que está bien doradita la cebolla y el chile, le vamos a agregar 3 tomates picados finamente. Solamente vamos a esperar unos minutos a que se cosa bien el tomate. Son bien poquitos ingredientes. Es la fajita cortada en cuadritos, sal, pimienta, cebolla picadita, chile picadito, tomate y el toque final que es cilantro. Como te digo, son unas ramitas nada más para que le dé sabor y no quede como una carne encilantrada, sino que tenga un toque de sabor a cilantro y queda deliciosa, súper rápida de hacer. Ya nada más mezclamos un poquito, revolvemos, esperamos a que agarre un poquito el sabor del cilantro y apagamos.
Normalmente uno compra fajita pensando asarla, pero a veces hace mucho calor, prender carbón, estar en el calor con el sol. Entonces la preparas así en el sartén, son bien poquitos ingredientes y queda súper rica. Y la podemos servir con unos frijoles refritos, un guacamole, salsita y unas tortillas de maíz o de harina. Y no sabes, está deliciosa. Y puedes servirla así de esta forma como lo hice yo, pero si no tienes frijoles o aguacate en ese momento, pues haces pura taquiza con una rica salsa, lo pones al centro y que todos se sirvan. Y aquí te dejo la lista de los ingredientes escrita para que le des una captura de pantalla, lo prepares y lo disfrutes. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.